En los próximos días va a iniciar y en forma la discusión de una reforma fiscal. Ya hay grupos de trabajo que están involucrados en diversos análisis. El esfuerzo no es menor, el presupuesto es limitado porque no todos pagamos impuestos. Pero además hay que revisar gravámenes como el ICR, el IVA. Y hay mucho en juego por el riesgo de debilitar la inversión privada y el ahorro. En este sexenio, tanto la inversión pública como la privada no camina nada bien. Y hoy justamente nos acompaña Ángel García Lascurain. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Este instituto recién presentó su propuesta fiscal. ¿Qué se requiere para aumentar la recaudación y al mismo tiempo estimular la inversión? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya estamos con Ángel García Lascurain, presidente del IMEF. Y Ángel, gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Ángel, empezaría preguntándote ¿por qué es importante la reforma fiscal? Esta reforma fiscal que se está trabajando. ¿Cuál es la relevancia para nuestro país, Ángel? Claro que sí, muy buenas noches, Alberto. Desde la perspectiva del IMEF nos parece que la reforma fiscal es una herramienta muy importante para promover el crecimiento económico. Como tú sabes, la economía mexicana ya venía registrando un crecimiento marginal negativo desde el 2019 y con la llegada de la pandemia se acentuó la caída de nuestra economía, una contracción histórica el año pasado producto de la pandemia. Y ahora lo que estamos viendo en los indicadores más recientes es que se reanudan las actividades, el crecimiento de prácticamente todas las variables económicas es muy positivo. Sin embargo, refleja básicamente esto, la reanudación de actividades y el crecimiento de la demanda externa, la demanda estadounidense. La economía doméstica continúa deprimida, los niveles de inversión y de consumo siguen a niveles muy bajos, incluso menores a los que teníamos previo a la pandemia. Y es por ello que nos parece que es fundamental crear instrumentos, iniciativas que impulsen el crecimiento económico, y por la vía fiscal nos parece que sería la manera más adecuada para hacerlo. Sí, tienes razón, porque bueno, pues ya sabemos, hay herramientas de política monetaria, por ejemplo, las tasas de interés que ayudan a que la actividad se reanime, pero también por el lado fiscal, pues se requieren medidas. Ahora, Ángel, ¿cuáles serían los elementos más importantes de la propuesta que ustedes acaban de presentar y que supongo ya habrán entregado a las autoridades? ¿Cuáles son esos elementos básicos que debe tener esta propuesta fiscal, Ángel? Claro que sí. Nosotros estamos presentando un documento que le hemos llamado Medidas Fiscales para promover el crecimiento económico e incentivar la recaudación. Tenemos tres objetivos principales con esta propuesta. El primero es, por supuesto, incentivar la participación contributiva y una fiscalización eficiente. Número dos, incentivar la actividad económica, como decía, apoyando directamente a la inversión y al consumo. Y el número tres, incrementar la recaudación tributaria, es decir, ampliar la base, mejorar el cumplimiento, activar la inversión, incrementar la recaudación. Tenemos dentro de la lista una serie de medidas, como por ejemplo la adecuación al régimen de incorporación fiscal, que nos parece que tiene varias adecuaciones importantes todavía pendientes de hacer. Tenemos, por ejemplo, temas como la promoción al empleo, permitiendo la deducción del 100% de las prestaciones sociales, entre otras medidas similares como la simplificación administrativa para el cumplimiento de personas físicas, y de manera especialmente notable tenemos la disminución de la tasa del ISR corporativo del 30 al 28%. Con ello le damos mayor competitividad a México ante la reducción de tasas corporativas que ha habido a nivel internacional, pero al mismo tiempo estamos proponiendo que parte de la reducción se aplique directamente a las utilidades generadas que se reinviertan, es decir, promover directamente acciones de inversión. También estamos incluyendo una propuesta de ajuste a la ley del impuesto al valor agregado, donde proponemos que se generalice el IVA al 16% para productos destinados a la alimentación, pero es importante mencionar con una canasta de productos de consumo estrictamente básica que esté grabada al 0% del IVA, con objeto de no afectar el consumo para las personas de menores ingresos en estos productos. Entre otros estímulos fiscales, como decía, directamente enfocados en el crecimiento de la inversión. Ahora, Ángel, por lo que veo retoman muchos de los temas que se han estado discutiendo en los últimos años, ¿verdad? Como esta última del IVA, el reducir la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas, ampliar la deducibilidad de las empresas para que esto se vaya a inversión. Ahora, mencionaste un tema muy importante, Ángel, ampliar la base gravable. Tenemos una economía informal del 50-60%. ¿Qué hacer para que, pues, al final de cuentas todos paguemos impuestos, que es de lo que se trata, Ángel?
Sí, por supuesto, nosotros siempre hemos impulsado desde el IMEF la necesidad de ampliar la base gravable. Hemos visto de manera positiva los anuncios que hizo recientemente la autoridad fiscal de simplificación administrativa, pero principalmente de que no se recarguen los contribuyentes cautivos de siempre pagan. Este enfoque de ampliar la base de contribuyentes nos parece fundamental. Y un componente central pues es el incentivo a la inversión formal de las empresas, la creación de fuentes de empleo bien remuneradas, de fuentes de empleo formales. Nos parece la vía pues más directa para favorecer la recaudación, pero también para llevar a cabo una formalización tan necesaria de nuestra economía. Ajá, pero digamos, ¿cómo hacer para que pues muchos que sí pagan impuestos, pero que se los pagan a personas que se lo llevan para sus bolsillos, pues realmente paguen para que vaya la recaudación? O sea, me refiero a todo ese comercio ambulante, que sí paga impuestos. O sea, ellos van a decir, no, pues yo sí pago impuestos, lo que pasa es que se lo doy a un señor que viene aquí y me lo solicita. ¿Cómo hacer para encajar a todo este segmento en el pago de los impuestos para que se formalice nuestra economía, Ángel? Claro, parte de lo que estamos incluyendo en la propuesta son adecuaciones al régimen de incorporación fiscal, al RIF. Se propone que se hagan adecuaciones para que los contribuyentes que ya se encuentren o se inscriban a dicho régimen empiecen a pagar ISR desde el primer año y hasta el quinto año dentro del RIF con una tasa del 2.5% aplicable al total de los ingresos. Es una vía viable, una vía formal para que la economía informal, los pequeños negocios, la microempresa pueda acercarse a la formalidad de la economía registrándote en este régimen y al mismo tiempo tener acceso a los beneficios de la formalidad, ¿no? En términos de seguridad social, acceso a crédito y otros más. Nos parece que es un camino que debe continuar incentivándose. Ángel, ¿ya se entregó esta propuesta a la Secretaría de Hacienda por parte del IMEF? La enviamos y estamos en espera de poder reunirnos con el nuevo secretario. La intención es presentarla directamente, poder argumentar, poder mostrar todas estas propuestas en detalle. A nosotros nos ha venido preocupando que México ha perdido capacidad de crecimiento económico en el mediano plazo. Es uno de los temas fundamentales que estamos viendo de riesgo para la economía mexicana en el mediano plazo, pero también la estabilidad de las finanzas públicas. Nos parece fundamental que existan fuentes de financiamiento permanentes, sostenibles en el mediano plazo. Esta serie de medidas que estamos proponiendo nos parece que van encaminadas hacia allá. El impacto que tendría la propuesta que estamos haciendo es un crecimiento económico de cercano al 6%, 5.9% estimado para el próximo año, y generaría al gobierno federal una recaudación adicional de 1.9% del PIB. Entonces nos parece relevante mostrar estas propuestas del lado de los financieros de México para la autoridad hacendaria. Ahora, ¿crees que haya riesgos de otro tipo de propuestas, Ángel? Te lo pregunto por este tema de la falta de crecimiento económico. Lo que mencionabas, pues básicamente estamos creciendo por la demanda externa, las exportaciones, pero el mercado interno sigue muy contraído. La inversión pública, pues también muy a la baja, la inversión privada ni se diga. Entonces, en ese sentido, pues es importante una propuesta fiscal. ¿Hay riesgos de que pues pudieran haber propuestas que no ayuden en ese sentido, Ángel? Sí, nos preocupa que las medidas que ha anunciado el SAT, si bien son positivas en diversos sentidos, son medidas plenamente recaudatorias con una visión de corto plazo para generar los recursos inmediatos que la autoridad requiere en el presupuesto del próximo año. Pero nos parece que falta una visión de mayor plazo, una visión estructural enfocada en el crecimiento económico, que siente las bases pues, para que tengamos una economía más exitosa hacia adelante. Y sí, por supuesto, está sobre la mesa esa otra visión, una visión pues más administrativa que estructural como la que estamos proponiendo nosotros. Sí, Ángel, y decía yo que pues al final de cuentas este es un tema pendiente de hace muchos años. La administración pasada se intentaron algunos ajustes fiscales, pero fueron otra vez a recaudar en la clase media, en el sector que ya paga impuestos. Así es, la recaudación en México ha sido históricamente baja, incluso comparado, por supuesto, dentro del OECD, pero también comparado con países de América Latina tenemos una recaudación baja. Los esfuerzos que está haciendo el SAT para simplificar los procedimientos, para hacer una supervisión más cercana, nos parece que son adecuados. Sin embargo, falta mucho todavía por hacer, ¿no? Para avanzar hacia una economía con mayor formalidad, además de medidas fiscales, pues se requiere una estrategia económica integral de promoción al emprendimiento, de promoción a la investigación, de incentivos para la formalidad en general.
y es por eso que venimos impulsando la idea de que México necesita llevar a cabo pues, un ejercicio de reflexión profundo entre todos los sectores con una visión económica de mediano plazo para integrar todos los elementos que requiere una economía exitosa y dar a México lo que todos deseamos hacia adelante. Entonces nos parece fundamental que se tomen decisiones en la materia a lo largo del segundo semestre del año en curso para que pueda tener el impacto debido en el 2022. Este año entiendo que las expectativas están sobre 5.8, 5.9, 6 y el próximo año pues baja. ¿Cuáles son sus pronósticos para el crecimiento económico, Ángel? Para el año en curso estamos estimando 5.9%, lo revisamos recientemente del 5.5 al 5.9%, y para el próximo año lo estamos estimando en 2.8%, si no se llevan a cabo las medidas que comentamos. Si se llegan a implementar, el crecimiento del próximo año podría ser mucho más elevado. Todavía en el 2022 estaríamos viendo parte del impacto de la reactivación y, por supuesto, la demanda de Estados Unidos, que está creciendo aceleradamente, pero ya veríamos indicios de regresar a una tasa histórica muy baja. México ha crecido por los últimos 40 años, había crecido en 2.4% en promedio, y de acuerdo a nuestra estimación estaríamos llegando a una tasa ligeramente superior al 1% si no hay cambios, si no se hace nada diferente. O sea que es un tema fundamental y sobre todo pues es un tema fundamental porque nos pegó mucho la crisis, no hubo medidas anticíclicas y entiendo, Ángel, que recuperar el nivel que tenía el tamaño del pastel del PIB pues nos va a tomar algunos años. En alguna ocasión platicábamos sobre eso. ¿Cuánto tiempo nos tomará recuperar el tamaño del pastel que tenía el PIB antes de la crisis, 2018 por ejemplo? Desde el nivel más alto, que fue en el segundo trimestre del 2019, tardaríamos en volver a ese nivel aproximadamente 15 trimestres. Es la estimación. 15 trimestres, qué barbaridad. Y luego el poder de compra peor, ¿no? El producto interno, el producto per cápita, el ingreso per cápita, pues ese está peor, ¿no, Ángel? Sí, hubo un impacto severo desde el año pasado, primero sobre las fuentes de empleo. Cerraron más de 1 millón de empresas en la parte más profunda, más álgida de la crisis, y el nivel de desempleo que se generó fue muy importante. Todavía tenemos más de 1 millón de personas en la población económicamente activa que no han recuperado su empleo, y al mismo tiempo las remuneraciones medias tuvieron una reducción también, por lo cual pues la demanda en general interna de la economía mexicana se encuentra todavía deprimida, y de ahí la relevancia, ¿no?, de implementar modificaciones de fondo que permitan fortalecer, reactivar la economía de manera sostenida y a tasas más elevadas. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, un verdadero placer. Te agradezco mucho. Buenas noches, Ángel. Gracias, Alberto, gracias por el espacio. Buenas noches. Y él es Ángel García Lascurain, él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Con una tasa de recaudación de las más bajas entre los miembros de la OCDE, en materia de impuestos hay mucha tela de dónde cortar. Ya el SAT ha avanzado para aumentar la fiscalización para que cada quien pague lo que le corresponde. Por desgracia, dada la crisis que se vive, el momento es delicado. Muchas empresas sobreviven de milagro y las familias han visto seriamente mermado su bolsillo. Así que habrá que hilar muy delgado. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.